Hola chicos, en este vídeo estamos hablando de fuerzas y recordamos que las fuerzas pueden alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o sea, un cuerpo que está quieto pueden hacer que empiece a moverse, o un cuerpo que se está moviendo pueden hacer que se pare o que empiece a moverse de una forma diferente, pero también pueden hacer otra cosa que es deformar los cuerpos. Entonces, dentro de las deformaciones que se pueden hacer en un cuerpo, teníamos de dos tipos. Podían ser deformaciones elásticas, que son las que vamos a hablar aquí, que son aquellas en las que el cuerpo recupera su forma original cuando deja de actuar la fuerza, como por ejemplo imaginamos una pelota de goma que la espachurramos y cuando dejamos de espachurrarla vuelve a su forma original, o también podían ser inelásticas cuando el cuerpo mantiene esa forma, esa deformación, aunque deje de aplicarse la fuerza. Por ejemplo, un trozo de plastilina, que igual yo lo espachurro, se deforma, pero cuando dejo de espachurrarlo seguirá deformado, no va a volver a su forma original. Nos vamos a centrar en estas primeras que he dicho, las elásticas, y en concreto vamos a hablar de la ley que las rige, que es la ley de Hooke, que nos dice esto que he puesto aquí, que la deformación que experimenta un muelle, vamos a hablar en concreto de muelles, aunque podría aplicarse a cualquier cuerpo elástico, pero bueno, vamos a hablar de muelles. La deformación que experimenta un muelle es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica para deformarlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues mirad, la ley de Hooke tiene esta forma cuando la ponemos en forma de fórmula, y es que la fuerza que aplicamos a este muelle, ¿vale? Esta F es la fuerza aplicada, será igual a una constante de proporcionalidad K, la constante del muelle, constante elástica, y multiplicada por X, que X es lo que vamos a llamar elongación. Ahora vamos a hablar de qué es eso de elongación. Entonces, elongación es lo que se estira o lo que se encoge el muelle. Los centímetros o los metros, ya veremos que lo vamos a poner en metros en el sistema internacional, que se estira o que se alarga ese muelle. Entonces, eso en un mismo muelle, que siempre va a tener la misma constante, multiplico esa constante por los centímetros que se ha alargado y puedo calcular la fuerza que he aplicado. Esto lo vamos a poner todo en unidades del sistema internacional. Las fuerzas las medimos en newton, que se representa con una n mayúscula, la constante elástica en newton partido por metro, y la x, la elongación, la voy a poner en metros. Fijaos que un muelle no nos van a dar valores de muelles que miden 40 metros el muelle y entonces estira 2 metros. Normalmente me lo van a dar en centímetros, pero yo lo tengo que pasar a metros, ¿vale? Para que me salga todo en unidades del sistema internacional. Entonces la fuerza que aplico al muelle será igual a una constante, que a veces me la darán o a veces la tendré que calcular, multiplicado por la elongación. Mirad, vamos a ver un poco gráficamente qué es eso de la elongación. Imaginamos que yo tengo un muelle así colgado del techo, ¿vale? Y tiene su forma, esa es su longitud, la que sea. Y ahora en ese mismo muelle voy a colgar un peso y mi muelle se va a estirar hasta esta altura. Pues la elongación es la diferencia que hay desde donde estaba antes el muelle, que llegaba hasta esta altura, hasta donde se ha estirado ahora, este trocito, X. O sea, que si me dicen que este mide 7 centímetros cuando está estirado y que antes medía 5, pues su elongación será 2. También me puede pasar al revés, que yo tenga, imaginar que yo tengo aquí un platito, una tabla o lo que sea, y debajo hay un muelle. Y aquí no hay nada encima y el muelle está así, ¿vale? Y entonces ahora pongo algo aquí encima y mi muelle se espachurra, se queda así más cortito, porque yo he puesto aquí un peso, ¿vale? Entonces mi elongación sería esta diferencia, el trocito este, desde la medida que tenía antes hasta lo que se ha espachurrado, ¿vale? Y ya tenemos todo, ¿vale? Tenemos la fuerza, la constante elástica y la elongación. Cuando nos pidan la longitud del muelle, no tengo que calcular la X, tendré que calcularla, pero tendré que ver pues si tengo que sumarle o restarle a la longitud inicial del muelle. Lo iremos viendo, ¿vale? Vamos a hacer algunos ejemplos. Primer ejemplo. Me dice un muelle cuya longitud es de 30 centímetros
se estira hasta 34 centímetros cuando tiramos de él con una fuerza de 2,5 newton. O sea que tengo un muelle y luego después le aplico una fuerza y se estira. Aquí le aplico una fuerza de 2,5 newton. Por lo tanto, recordar que su elongación va a ser este trocito. Si aquí medía 30 centímetros y ahora mide 34 centímetros, pues la X, la elongación va a ser la diferencia entre esos dos, ¿verdad? 34 menos 30, o sea que serán 4 centímetros. Hemos dicho que lo vamos a poner en unidades del sistema internacional, en metros. 4 centímetros para pasarlo a metros, divido entre 100, 0,04 metros es mi elongación. Y bueno, la fuerza, hemos dicho 2,5 newton. La A me pide mi constante de elasticidad, la K. ¿Sí? Bueno, pues como la fuerza hemos dicho que era la constante K por la elongación X, de aquí podemos despejar la K. ¿Cómo despejo la K? Yo la quiero dejar arriba y sola. Arriba ya está, ¿verdad? No está en un denominador ni nada. Para dejarla sola lo que tengo que hacer es quitar de aquí mi X. ¿Cómo la quito? La tengo que pasar al otro término. ¿Cómo lo paso? Pues si está multiplicando a la K, lo tengo que pasar al otro lado dividiendo. O sea que la K se queda sola. Los he cambiado, ¿vale? Esto lo he traído aquí y esto aquí. Eso no tengo que hacer nada. La fuerza la tengo arriba y la X la paso dividiendo abajo. La fuerza, que ya la tengo en newton, eran 2,5 newton. Y la X 0,04 metros. Calculo esto con mi calculadora y me da un valor de K de 62,5 y hemos dicho que las unidades eran newton por metro. Fijaos, lo puedo ver aquí. Ya me queda newton arriba, metros abajo. Así que newton partido por metro. Y ese es el resultado de mi apartado A. Ahora el B me pide calcular la longitud del muelle cuando tiramos de él con una fuerza de 5 newton. O sea que ahora en vez de tener esa fuerza voy a tener otra fuerza distinta de 5 newton. Así que si tengo otra fuerza ya no se va a estirar lo mismo. En este caso, como la fuerza es más grande, pues voy a tener un alargamiento mayor, una elongación mayor. Lo que sí que va a ser igual va a ser la constante esta que he calculado, la K. La K va a ser siempre que tenga el mismo muelle, el mismo valor de K. Así que puedo seguir utilizando este valor de K. Como ahora quiero la X, la despejo de aquí. La X es la que quiero dejar ahora sola, así que ahora es la K la que está multiplicando y paso al otro lado dividiendo. X será fuerza partido de la constante elástica. Fuerza hemos dicho que ahora son 5 newton y la constante elástica 62,5 newton partido por metro. Y esto me da un valor de 0,04. No, perdón. He cometido aquí un error. Pauso. Ahora sí que he vuelto a poner el valor de arriba. 5 entre 62,5 son 0,08 metros. Lo voy a pasar a centímetros porque lo que me piden no es la elongación. Fijaos que lo que me piden es la longitud del muelle cuando tiramos de él. O sea que va a ser la longitud que yo tenía al principio, 30 centímetros, más lo que se me ha alargado, esos 8 centímetros, perdón. Por lo tanto, en total son 38 centímetros. Como aquí lo tenía que sumar con los centímetros, fijaos que esto lo tengo que pasar a centímetros. No puedo sumarle 0,08 metros, tengo que sumar en las mismas unidades todo el tiempo. 30 más 8, 38 centímetros. Y bueno, ya está por este ejercicio. Vamos a hacer uno más y ya lo dejamos en este vídeo. El tercer ejercicio que os he preparado es este de aquí y como os he dicho antes que el muelle se podía tanto alargar como encoger, en este ocurre al revés, que se va a encoger. O sea, tengo una balanza y cuando pongo cosas encima del muelle se encoge. Me dice que el muelle al principio mide 10 centímetros, o sea, imaginar esto es el plato de la balanza y aquí tengo mi muelle. Y este muelle mide 10 centímetros. Y luego voy a poner cosas encima.
Y ahora, en vez de 10 centímetros, perdón que no dibujo el muelle, en vez de 10 centímetros, mi muelle va a medir 8. Por lo tanto, ¿cuánto es mi elongación? Pues la diferencia, 10 menos 8, 2 centímetros. Lo voy a pasar ya a metros porque sabéis que para manejar la fórmula lo pongo en el sistema internacional. 0,02 metros. Y me dice que voy a poner en su plato un cuerpo que pesa 50 newton. Este peso realmente es la fuerza que yo estoy ejerciendo aquí, ¿verdad? O sea que le he puesto la P de peso, pero el peso es una fuerza, ¿vale? O sea que esta fuerza es la que yo voy a utilizar cuando utilice esta ecuación de fuerza igual a K por X. Entonces en el A me pide la constante de elasticidad del muelle, igual que antes, ¿verdad? Así que despejo la K, igual que he hecho antes, la X que está multiplicando la paso dividiendo. Son 50 newton entre 0,02 metros y me sale una constante de 2500 newton por metro. Vale. Fijaos, el valor de esta constante lo que significa es que si mi muelle se alargara o se encogiera 1 metro, cosa que no puede pasar porque es un muelle muy pequeñito de 10 centímetros, pero si se encogiera 1 metro, la fuerza que tendría que aplicar es de 2500 newton. Lo que va a pasar es que voy a aplicar una fuerza mucho más pequeña y se me va a encoger muchísimo menos, ¿vale? Pero de forma proporcional siempre. Bueno, vamos al apartado B. ¿Cuál será la longitud del muelle cuando coloquemos un cuerpo de 15 newton de peso sobre el plato de la balanza? Lo mismo que os he dicho antes, la constante va a ser la misma a la que he calculado porque la constante no cambia siempre que utilice el mismo muelle. Pero si cambia la fuerza, cambia la elongación. Así que esta vez despejo la X, que será fuerza partido por K, la despejo de aquí. La K que está multiplicando la paso dividiendo. La fuerza que esta vez aplico hemos dicho que va a ser de 15 newton y la K hemos dicho que va a ser la misma, 2500 newton partido por metro. Y esto a mí me ha dado un valor, mirad, me ha salido en la calculadora en notación científica, 6 por 10 a la menos 3 metros. Esto es lo mismo que poner 0,006 metros. Y si multiplico por 100 y lo paso a centímetros, son 0,6 centímetros. Esto es lo que se encoge el muelle. Porque en este caso mi muelle se está encogiendo. Como me pregunta cuál será la longitud del muelle cuando coloquemos el cuerpo, pues va a ser los 10 centímetros que medía al principio menos 0,6 centímetros que se ha encogido. Por lo tanto, la longitud va a ser 10 menos 0,6, 9,4 centímetros. Si fuera un muelle que se está alargando, pues lo sumaría, pero como es un muelle que se está encogiendo, pues lo resto. Os he dicho que este iba a ser el último, pero os he engañado. Vamos a hacer otro más. Vale. Esta vez me dice, de un muelle sujeto por su extremo superior, o sea que tengo un muelle aquí sujeto por arriba, se cuelga un peso de, ay mirad, me comió el número, un peso de 3 kilos. Un peso de 3 kilos. O sea que tenía este muelle y ahora le cuelgo un peso. Un cuerpo de 3 kilos. Esto es la masa, ¿verdad? La masa la mido en kilos, el peso en newton. Recordad que no es lo mismo. Masa 3 kilos. Entonces mi elongación me dice que son 5 centímetros. Esta me la dice directamente. ¿Vale? Vale. Y ahora me dice, ¿cuál es el valor de la constante elástica del muelle? Vale, necesito saber la K. ¿Qué pasa? Que para saber la K, recordamos que fuerza era K por X, sé la X, me pide la K, pero para saber la K yo necesito saber la fuerza, ¿verdad? Y no me la ha dicho nadie, pero la puedo calcular, porque ¿cuál es la fuerza que está actuando en este muelle para estirarlo? Es el peso de esto. Recordar, el peso es una fuerza, la masa no. Entonces es el peso de este objeto.
¿Y yo puedo calcular el peso? Pues lo puedo calcular, porque recordar que el peso lo podía calcular por como la masa por la g, que era la constante de la aceleración de la gravedad. Y la g me la sé. La g no hace falta que me la den, porque en la Tierra tenía un valor de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo calcular muy fácilmente este peso como 3 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto me da un valor de 29,4 en las unidades del peso y de la fuerza, que son newton. O sea que este peso, el peso de este cuerpo, es lo mismo que la fuerza elástica, porque es la que está actuando para estirar el muelle. F también es 29,4 newton. Así que ya puedo calcular la K. 29,4 newton. Bueno, vamos a despejar primero. Hemos dicho que si despejamos de aquí, la X está multiplicando, la paso al otro lado dividiendo y me da que la K será la fuerza partido de la elongación X en metros. La fuerza la hemos calculado, 29,4 newton, entre la X, que son 5 centímetros, lo voy a pasar a metros, son 0,05 metros. Y me da una constante elástica de 588 newton partido por metro. O sea que si yo aplicara una fuerza de 588 newton, mi muelle se estiraría 1 metro. Y bueno, ya está, aquí lo dejo por hoy. Tenéis aquí 3 problemas resueltos. Espero que sean de mucha ayuda. Si tenéis alguna duda podéis preguntar. Adiós.